Buenos días, doctor. Hola, buen día, buen día. Bueno, vamos a seguir con el temario. Ya les comentaba la ocasión pasada que íbamos a platicar sobre desarrollo sexual normal. Y ahorita les voy a dejar un par de casos clínicos para que los tengan ahí y me los presenten el día miércoles. Es algo sencillo, pero como ya les había comentado, pues es parte de su planificación. Entonces, les voy a comentar los casos. Si hubiese alguna duda, ustedes me dicen y si no, pues ya lo vamos platicando. Tiene que ver con esta situación de desarrollo sexual e incluso con algo de pubertad en su momento, pero más que nada con desarrollo sexual normal, ¿sale? Entonces, el primer caso es, imagínense que es una pareja que llega, la paciente tiene 28 años de edad, más o menos tiene un índice de masa corporal de 25 y además pues llega con su esposo que vienen de la Sierra Norte de Puebla. Ya saben, esos esposos todavía con esa forma de pensar machista y que llega con la intención de que se embarace su esposa, pero que además pues no han logrado embarazo después de 8 años de estar casados y de tener relaciones sexuales sin método anticonceptivo, ¿no? Entonces, pues les llama la atención que no han logrado embarazo después de 8 años de relaciones sexuales de forma regular, pero además, digamos que la paciente, dentro de las cuestiones que les menciona que nunca ha presentado menstruación, ¿sale? Nunca ha presentado menstruación. Y que esta paciente, bueno, pues realmente nunca le ha llamado la atención eso de que no presentó la menstruación, se le hizo algo pues que después iba a ir viendo y jamás lo vio hasta ahora que intentan embarazo y pues que no han logrado, ¿no? Y entonces además el cuate pues el esposo, ya preocupado porque no se embaraza, pues dice que no es culpa suya, ¿no? Ustedes le piden una espermatobioscopía, pues para descartar que no sea el factor masculino, la espermatobioscopía sale normalita, ¿sale? Y pues él ya todo orgulloso, porque pues no es él no es el causante del problema de infertilidad, pero además, pues tiene que a fuerza quiere un varón, ¿no? Digamos que esta paciente, dentro de las características clínicas, es que presenta un Tanner 2, Tanner 3 en cuanto a mamas, y hay ausencia de vello axilar y vello púbico, ¿vale? Y bueno, alguien de ustedes, pues de alguna manera, o si ustedes hicieron exploración, hacen tacto vaginal y sienten que termina en fondo de saco, ¿sale? No palpan cervix, ¿de acuerdo? Ese es el primer caso. No sé si tengan alguna duda, alguna pregunta. Ustedes tienen que hacer el abordaje de acuerdo a las características que les estoy dando. Desde luego, pues si requieren hacer más exploración, ¿qué más le harían a esta paciente? Si no, ¿qué estudios le pedirían? Si pedían algún estudio de imagen, algún estudio de laboratorio, pues para abordar este tipo de pacientes, ¿de acuerdo? Entonces, ¿dudas, preguntas con respecto a esta paciente? Bueno, va el segundo caso, ¿vale? Que es un diagnóstico diferencial, pero también considérenlo, ¿eh? Igual llega esta paciente, 26 años de edad, un índice de masa corporal de 27, llega con la mami, acompañada de la mamá, porque pues, ella es soltera todavía, sin embargo ya inició vida sexual, refiere que pues nunca se ha embarazado, ¿no? Pero que además esta paciente también nunca ha presentado su menstruación, ¿no? Ella pues sí ha tenido así como síntomas como de querer presentar su menstruación, pero tampoco ha menstruado. Imagínense ya a esa edad y no le llamó la atención hasta apenas que lo platica con la mamá y entonces la lleva a consulta porque no ha menstruado. Esta paciente tiene un Tanner 4, Tanner 5 en mamas, tiene presencia de vello púbico y vello axilar, pero también esta paciente, ya les comentaba, ya inició vida sexual y a la exploración también encuentran
al tacto vaginal encuentran un fondo de saco, ¿vale? Entonces, vean las dos características de esas pacientes, qué pruebas le harían, ¿vale? Y cómo abordarían a este tipo de pacientes, de acuerdo a las condiciones clínicas de cada uno, ¿de acuerdo? Entonces, son muy parecidos los casos, muy parecidos, sin embargo, el diagnóstico es totalmente diferente, ¿vale? Y traten de justificar en su abordaje de estos casos clínicos por qué solicitarían tales estudios, con qué finalidad, ¿no? O sea, es decir, bueno, yo le voy a pedir ultrasonido porque sospecho que no tiene útero, o que sí tiene útero, o que esto, que la fregada, ¿no? Entonces, digamos que esto lo van a solicitar de acuerdo a las condiciones o a la sospecha clínica que ustedes tienen. Yo pediría, no sé, FSH, LH, porque no ha arreglado y tal, sospecho que es esto. Si van a solicitar laboratorios, ¿por qué razón van a solicitarían esos estudios de laboratorio? ¿Sale? Esto va enfocado en relación a toda esta parte del ciclo ovárico, ciclo menstrual, y bueno, y tiene que ver con esta situación de desarrollo sexual normal. ¿Sale? Entonces, desde luego, pues traten de poner alguna referencia bibliográfica. Tienen de aquí hasta el martes a las 12 de la noche para entregar sus casos clínicos, ¿de acuerdo? Entonces, dudas, preguntas, comentarios, nos los van a mandar por esta plataforma, ¿de acuerdo? Háganlos en Word, háganlos en PDF, bueno, los convierten a PDF como ustedes gusten, y pues desde luego la presentación tiene que ir a contar. Bueno, ya iniciando esta parte del desarrollo sexual normal, digamos que es un tema que tiene que ver también con el comportamiento finalmente del ciclo menstrual, ¿no? O sea, todo esto, si hay un desarrollo sexual normal, anormal, pues de alguna manera tiene que ver también con ese comportamiento del ciclo menstrual. No es lo mismo una paciente que a lo mejor tenga alguna ambigüedad de genitales, o alguna paciente que presente, que tenga ovarios y que al final de cuentas, digamos, no haya menstruación, o bien que haya ausencia de útero, y tiene que ver todas estas situaciones con el desarrollo sexual. Digamos que ustedes, y en general todos los médicos de primer contacto, pues frecuentemente, bueno, no es algo tan frecuente, pero sí se llega a presentar que encontramos alteraciones en cuanto al desarrollo sexual, y que a veces o es muy difícil llegar al diagnóstico. Entonces, digamos que la parte del primer contacto tendría que sospechar alguna alteración en cuanto al desarrollo sexual, si es que se presenta el caso, ¿no? Entonces, la importancia de este tipo de temas es que nosotros aprendamos a identificar ese tipo de alteraciones, ¿de acuerdo? Entonces, vean, el desarrollo sexual normal, digamos que toda esa identidad sexual de una persona, ¿sí? Cuando ya se identifica a una persona o un sujeto como varón o como mujer, es, digamos que el resultado final de todas estas digamos que toda esta cascada en la producción de hormonas desde la etapa embrionaria hasta la pubertad, y digamos que aún así todavía en etapa reproductiva, ¿sale? Entonces, esto lo va a determinar tanto el sexo genético, es decir, si son XX, si son XY, desde luego el desarrollo hormonal, que va a depender de las gónadas, ¿no? Las hormonas que se produzcan a nivel gonadal, y al final de cuentas el fenotipo, es decir, la manifestación clínica de todas esas hormonas, cómo se va a presentar al momento del nacimiento, si presenta genitales femeninos, genitales masculinos, y de alguna manera, una vez que se presentan este tipo de fenotipo, pues de qué manera, qué rol le va a asignar la sociedad a estas personas, ¿no? Porque desde luego en etapas muy tempranas, de acuerdo al fenotipo, pues muy frecuentemente se le asigna el rol dentro de la identidad sexual de una persona, ¿no? Entonces, todo confluye desde el sexo genético, desde la cuestión de producción de hormonas, desde etapa embrionaria y todavía en la pubertad, que es cuando también se exponen a ciertas hormonas, ¿de acuerdo?
Entonces, la identidad sexual va a depender del sexo genético, es decir, si son varones, si son mujeres, de acuerdo a los cromosomas XX o XY, al sexo gonadal, es decir, una vez que se da este desarrollo genético del sexo genético, hacia dónde se van a diferenciar las gónadas, y hacia ovarios o sus testículos, ¿no? Y desde luego el desarrollo de los genitales internos y externos de acuerdo al estímulo hormonal, dependiendo hacia dónde se desarrollen, si sean ovarios o testículos, va a haber desarrollo de genitales internos y externos, y bueno, desde luego esto va a dar lugar a las características sexuales secundarias, ¿no? Y esto de alguna manera pues va a determinar el rol que va a asignar la sociedad a estas personas, ¿de acuerdo? Este tema es relativamente corto y es relativamente sencillo si es que le captamos la idea, ¿vale? Entonces vean, en esta diapositiva se resume gran parte de lo que vamos a platicar en esta ocasión, y veamos que el sexo genético, pues como ya les comentaba, va a determinar de alguna manera el sexo gonadal. Si son XX o XY, dependiendo de la presencia o no del cromosoma Y. Entonces digamos que quien determina el sexo va a ser el cromosoma Y, no el cromosoma X, ¿sale? Y esto va a permitir la diferenciación hacia el sexo gonadal, es decir, dependiendo de la presencia del cromosoma Y, sí se diferencian hacia testículos u ovarios, ¿de acuerdo? Desde luego, dependiendo de esta etapa, en la etapa embrionaria, en la etapa fetal, pues va a haber esa influencia de las hormonas durante todo este desarrollo del embrión y del feto en la etapa del embarazo, pues que va a permitir esta diferenciación sexual a nivel del encéfalo, y desde luego tiene que ver con el comportamiento en etapas ya más maduras, digamos ya durante la pubertad o durante etapas ya mayores, porque tiene que ver con toda esa exposición a hormonas durante la etapa embrional y desde luego durante la producción de hormonas durante la pubertad. Entonces, quiere decir que si hay alguna alteración a nivel de esos cromosomas, puede haber una diferenciación inadecuada del sexo gonadal, y de alguna manera exponer a ciertas hormonas, ya sea masculina, andrógenos o estrógenos, dependiendo hacia donde se vaya diferenciando este sexo gonadal. Y conforme se expongan más a esas hormonas, bueno, también tiene que ver en cuanto al comportamiento, ¿sale? Y no es lo mismo un producto en etapa, digamos que durante el embarazo, que esté expuesto, por ejemplo, a hormonas sexuales como los andrógenos, a una paciente o a un paciente que esté expuesto a estrógenos. El comportamiento y el desarrollo y la presentación de los genitales pues va a ser diferente, ¿no? Desde luego, la ausencia o presencia de algunas hormonas que se producen por las gónadas, pues de alguna manera van a dar lugar al desarrollo de los genitales externos, ¿sale? Si hay alteración a nivel del sexo gonadal, además de que hay alteraciones en la exposición de ciertas hormonas a nivel del sistema nervioso central, también van a influir en cuanto al crecimiento y desarrollo de los genitales externos, porque finalmente quien va a dar lugar a este desarrollo de genitales externos van a ser las gónadas. Entonces, si hay alguna alteración desde genética o alguna alteración gonadal, pues de alguna manera también van a alterar todo este desarrollo sexual normal. Entonces, también la producción de hormonas durante la pubertad, pues si hay presencia o no de estas hormonas, pues van a alterar el desarrollo sexual secundario, ¿no? Y finalmente, pues esto va a determinar que al momento del nacimiento haya la presentación de los genitales, es decir, la cuestión del fenotipo, si nacen como niños o niñas, o varones o mujeres, de alguna manera, esto, pues al momento del nacimiento se le asigna un rol en la sociedad, y que esto, finalmente, todo en general va a dar lugar a lo que es la identidad sexual, ¿sale? Entonces, vean, el desarrollo sexual normal va a depender de hormonas. En esta etapa de la gestación, hasta la semana más o menos 7, 8 del embarazo, no hay diferencia entre un hombre y un varón y una mujer, ¿sale? Acá, en esta etapa embrionaria, son exactamente iguales, ¿sale? Es decir, acá están los conductos paramesonéfricos, que son los conductos de Müller, y incluso están marcados en color moradito, ¿sale? Y los conductos mesonéfricos o conductos de Wolff, ¿sale?
que están en color amarillo, ¿vale? En esa etapa de la embrionaria, a pesar de que existan gónadas y a pesar de que haya cromosomas XX o XY, todavía no hay esa diferenciación sexual. Va a depender del cromosoma Y si es que hay desarrollo de gónadas masculinas o desarrollo de gónadas femeninas. Si hay gónadas masculinas, entonces va a haber desarrollo de los conductos mesonéfricos o conductos de Wolff, que va a dar lugar, vean, en amarillo corresponde a las vesículas seminales, el desarrollo del conducto deferente, el epidídimo y desde luego el descenso de los testículos y el crecimiento de las gónadas como testículos, ¿sale? Y al haber testículos también va a haber hormonas que son andrógenos que van a permitir el crecimiento de los genitales externos y presentarse como varones. Si son mujeres, es decir, hay ausencia de cromosoma Y, son cromosomas XX, entonces lo que va a haber es crecimiento o desarrollo de los conductos paramesonéfricos o conductos de Müller. Y estos conductos de Müller van a dar lugar al desarrollo de útero y salpinge y tercio superior de vagina. Los ovarios, es decir, no dependen de esos conductos mesonéfricos, paramesonéfricos. Vean, las gónadas en esta etapa son independientemente de cada conducto, tanto del conducto mesonéfrico como del conducto paramesonéfrico. Entonces, son independientes. Ya depende del sexo genético si se diferencian hacia testículos o hacia ovarios. Entonces, acuérdense, y esta es pregunta que casi siempre se las hago. ¿Qué órganos dependen de los conductos de los conductos paramesonéfricos o conductos de Müller? Pues dependen salpinges, útero y tercio superior de vagina, ¿sale? Entonces, vean, estos dependen de los conductos paramesonéfricos, ¿vale? Los ovarios no dependen de esos conductos, ¿vale? Y los conductos de Wolff, que van a dar lugar a las vesículas seminales, al conducto deferente, al epidídimo y desde luego algunos anexos testiculares. Los testículos no dependen de esos conductos. Los testículos ya existen, sin embargo van a depender del sexo genético, ¿de acuerdo? Esos van a permitir si se diferencian hacia hombres o hacia testículos o hacia ovarios. Entonces vean, dentro de ese desarrollo sexual, digamos que una vez que se da hasta esta etapa donde todavía no, en la etapa embrionaria, como ya les comentaba, entre las semanas 6, 7, incluso máximo 8 de gestación, no hay diferenciación sexual. ¿Quién lo va a determinar? Lo va a determinar el cromosoma X o el cromosoma Y, es decir, la presencia o ausencia del cromosoma Y. Entonces, como consecuencia, quien determina el sexo es el cromosoma Y. Si no hay cromosoma Y, no va a haber este gen que se llama SRY, que es el cromosoma determinante del sexo, ¿vale? Vean acá, por ejemplo, en esta diapositiva, la ausencia del cromosoma Y, pues permite que no haya este gen, el cromosoma determinante del sexo. Hay otros genes que también favorecen esta situación de diferenciarse hacia testículos ovarios. Sin embargo, el gen que mayor peso tiene para determinar el sexo es SRY, el cromosoma determinante del sexo. ¿Y qué va a permitir este cromosoma? Que a nivel de las células de Sertoli va a aumentar, va a estimular a estos genes, al SOX9 y al FGFG, para que de alguna manera inhiba tanto a estos genes. Y al inhibirlos, entonces, va a permitir que se desarrollen estas células de Sertoli, y acá, al revés, ¿no? Al no existir este cromosoma SRY, pues inhibe a estos genes, al SOX9 y al FGF9, ¿no? Entonces, de alguna manera, la ausencia o presencia del gen determinante del sexo es el que va a hacer que la balanza se vaya hacia hombre o hacia mujer. Entonces, ¿quién determina el sexo? Es el varón, ¿vale? Es el cromosoma Y. Si no hay cromosoma Y, no hay este gen, y como consecuencia, pues bueno, al no haber este gen,
entonces va a haber mayor producción de hormonas a nivel de las células de la granulosa, ¿sale? ¿Qué sucede? Cuando hay Sí, esto a nivel cromosómico, es decir, la presencia del cromosoma y como consecuencia el gen determinante del sexo, a nivel de las células de Sertoli, las células de Sertoli van a producir la hormona antimülleriana, ¿sale? Hormona antimülleriana. Entonces, a ver, ¿qué órganos dependen de los conductos de Müller o paramesonéficos? Pregunta. Las salpinges, el útero y el tercio superior de la vagina. Exactamente, ¿no? Entonces, al haber esta hormona antimülleriana, se va a inhibir el crecimiento de los conductos de Müller, es decir, va a haber regresión tanto del útero, tanto de las salpinges y el tercio superior de vagina, ¿no? Acá lo vemos, depende de estos conductos paramesonéficos. Y al haber esta hormona antimülleriana, se inhibe el crecimiento, el desarrollo de estos órganos que son las salpinges, útero y tercio superior de vagina. ¿De qué depende? Pues de la presencia del cromosoma SRY para que estimule las células de Sertoli y produzca la hormona antimülleriana. Pero también a nivel de las células de Leydig, estas células se encuentran a nivel testicular. Las células de Leydig van a producir testosterona, ¿sale? Esta testosterona se va por la 5-alfa reductasa, se va a convertir en dihidrotestosterona. Tanto testosterona como dihidrotestosterona, ¿qué van a hacer a nivel genital? Bueno, a nivel genital, la testosterona por sí sola va a promover el desarrollo de los conductos mesonérgicos, es decir, los conductos de Wolf, ¿no? Estos que están amarillitos, ¿vale? Las células de Leydig van a permitir que se desarrollen vesículas seminales, conducto deferente, epidídimo y los anexos testiculares. No el testículo, porque el testículo no depende de hormonas, eso ya depende del sexo genético, ¿de acuerdo? Y esto, como consecuencia, al haber testosterona y convertirse también en dihidrotestosterona por la 5-alfa reductasa, esto va a virilizar los genitales externos, es decir, va a permitir el desarrollo del pene y finalmente va a permitir el cierre de esta hendidura genital que se va a presentar en etapa embrionaria, ¿de acuerdo? Entonces, vean que el desarrollo sexual depende o no de la presencia del cromosoma Y a su vez del cromosoma SRY, que es el que va a determinar el sexo, ¿de acuerdo? Entonces, si hay alguna alteración a este nivel, ¿sale? Incluso pueden ser hombres o mujeres, pero incluso si son varones, puede haber alguna alteración a nivel del cromosoma Y que pueda condicionar alteraciones en este gen y desde luego el alterar la ausencia o la baja producción del cromosoma determinante del sexo puede dar lugar a ambigüedades sexuales, aunque genéticamente sean varones, ¿no? Entonces de alguna manera esto puede dar lugar a la ambigüedad sexual, ¿sale? Entonces, vean el desarrollo sexual, los genitales externos, la virilización de los genitales externos, van a depender tanto de testosterona como de hidrotestosterona, ¿no? En esta etapa embrionaria, como ya habíamos comentado, entre la semana 6-7 de gestación, pues no hay diferenciación sexual, es decir, son exactamente iguales, aún tengan cromosomas X o cromosomas Y, ¿sale? Se ve prominencia labioescrotal, los pliegues uretrales, la hendidura genitourinaria, ¿sale? La fosa anal, acá se describe como cola, y el tubérculo genital. Acá son exactamente iguales en esta etapa embrionaria. Dependiendo de la presencia del sexo genético, si hay cromosoma Y, es decir, la presencia del gen determinante del sexo, entonces la tendencia va a ser hacia formación de genitales externos por la presencia de testosterona y de hidrotestosterona, ¿no? Esto va a permitir que el tubérculo genital se vaya desarrollando y vaya dando lugar al glande, ¿no? La hendidura genitourinaria, aquí todavía se ve muy parecida, ¿sale? Sin embargo, empiezan a hacerse los pliegues uretrales y esta prominencia labioescrotal. Acá, digamos que todavía puede ser muy, muy parecida
fenotípicamente el hombre con la mujer, ¿sale? Sin embargo, ya conforme se van dando este desarrollo de los genitales, pues entonces por acción de la dihidrotestosterona va a haber crecimiento del pene, ¿no? Desde luego el escroto, el rapé, todo esto se va a desarrollar hacia un varón, ¿no? Y si hay ausencia de esta dihidrotestosterona y testosterona, bueno, entonces va a dar lugar a que se forme el meato uretral y el edificio vaginal y no haya crecimiento del tubérculo genital, ¿sale? Pues como consecuencia, pues no hay desarrollo de los genitales, no crecen esos genitales, a diferencia del hombre, por estímulo de hormonas como testosterona y dihidrotestosterona, da lugar a genitales externos masculinos, ¿de acuerdo? ¿Qué puede suceder en etapas embrionarias? Y eso a lo mejor lo vamos a ir platicando y van a ver que puede haber en esta etapa, antes del desarrollo de los genitales, puede haber exposición, aunque sean mujeres, puede haber exposición externa o exógena a andrógenos de forma excesiva que pueda dar lugar a desarrollo de genitales como si fueran varones, aunque genéticamente sean mujeres. O al revés, puede haber falta de receptores para andrógenos que no permite el desarrollo de genitales como de hombre, y finalmente al no haber receptores para andrógenos, aunque sean genéticamente varones, pues finalmente puedan manifestarse o dar datos clínicos fenotípicamente de una mujer, ¿de acuerdo? Entonces, el desarrollo de los genitales externos dependen de andrógenos, ¿vale? Y específicamente ya la virilización de los genitales de la dihidrotestosterona, ¿vale? Entonces vean, el desarrollo sexual normal, tanto en el hombre como en la mujer, en las primeras semanas, hasta la semana 7 o 8 de gestación, son exactamente iguales, ¿no? Hay la migración de las células germinativas y digamos que ya una vez que se da el sexo genético y que hay presentación o desarrollo del cromosoma Y y como tal la presentación del gen determinante del sexo, entonces por acción de la testosterona empieza el desarrollo de los cordones espermáticos, más o menos a nivel en esa semana de gestación, en la semana 8, ¿sale? Acá en la mujer, al haber ausencia de testosterona y dihidrotestosterona, y al presentarse esta hormona antimileriana, al no haber ausencia de hormona antimileriana, entonces se van a desarrollar los genitales externos, se van a degenerar los conductos de Golgi. Los conductos de Golgi, acuérdense que dependen de testosterona, entonces al no haber testosterona, pues no se desarrollan esos conductos de Golgi, ¿sale? Hay desarrollo del útero porque sí hay crecimiento de estos conductos paramesométricos o los conductos de Müller, ¿no? Que es lo mismo, digamos que hay crecimiento de salpinges, útero y tercio superior de vagina. Y finalmente ya al final va a haber el crecimiento de la vagina y acuérdense que al final pues va a haber folículos ováricos, ¿no? Más o menos de acuerdo a la etapa de gestación, la mayor producción la mayor cantidad de folículos se encuentra en la etapa fetal, que es alrededor de la semana 20 de gestación, y de ahí va a descender alrededor hasta 2 millones de folículos al momento del nacimiento, ¿vale? Y en el varón, por ausencia de la hormona, por presencia de la hormona antimileriana, pues se degeneran los conductos de Golgi, los conductos paramesométricos o de Müller, perdón. Va a haber crecimiento y diferenciación de los conductos de Golgi, ¿vale? Por acción de la testosterona, pero además, al haber testosterona y al haber 5-alfa reductasa, esta se va a convertir en dihidrotestosterona y va a dar lugar a los genitales externos, ¿sale? Esto, finalmente, al momento del nacimiento, pues va a dar una manifestación fenotípica de un varón, ¿sale? ¿Dudas, preguntas hasta acá, chavos? ¿Sí me entienden o no me captan la idea? Sí, sí, se le entiende. ¿Sí? Entonces, esto, digamos que es algo muy general, ¿eh? Tenemos que leer incluso algunas situaciones. Hay muchos genes que intervienen en esta parte del desarrollo sexual normal, pero en general esto es lo más importante y el gen de mayor peso, como ya les mencionaba,
es, desde luego, dependiendo de la presencia del cromosoma Y o no, la, la presencia del cromosoma determinante del sexo, ¿sale? Si se ve alterada esta producción del cromosoma SRY, de alguna manera va a haber ambigüedad sexual, ¿sale? Entonces, no sé si hay alguna otra duda, alguna otra pregunta. Bueno, alguna duda, alguna pregunta. El miércoles vamos a ver desarrollo sexual anormal. Es un tema, bueno, también no es tan largo, pero va muy de la mano de esto. No sé si tengan duda con respecto a esto o con respecto a los casos clínicos que les comenté al inicio de clase. Doctor, una pregunta. ¿Sí? Entonces la ambigüedad sexual es más una cuestión genética que como tal hormonal, ¿verdad? Pues no necesariamente, ¿eh? Porque como ya les comentaba, digamos que si en esta etapa embrionaria, sobre todo dependiendo de las semanas de gestación, va a ser, puede ser tanto genético o puede ser como la presencia o ausencia de algunas hormonas. Entonces, es decir, por ejemplo, si en esta etapa del embarazo, si hay desarrollo normal tanto de cromosoma XX o XY, digamos que si una mamá en esta etapa de la gestación ingiere o está tomando algún hormonal a base de andrógenos de forma excesiva, por ejemplo, estas mujeres que hacen ejercicio y que buscan aumentar masa muscular y que están bajo ciertos ciclos de hormonas para aumentar masa y peso y cuestiones de este tipo, si en esta etapa y por alguna razón no sabe que está embarazada y está tomando, ingiere gran cantidad de hormonas, sobre todo a base de andrógenos, exponen al embrión o al feto a hormonas de tipo androgénico y de alguna manera sí pueden generar alguna ambigüedad sexual, aunque tengan un desarrollo sexual o un sexo genotípicamente normal, ¿no? Es decir, genético normal. Pues también puede influir esos hormonas de forma externa, ¿no? Por ejemplo, otro ejemplo clásico es esa paciente que tiene algún tumor productor de andrógenos, ¿no? Que por alguna razón se logra embarazar y si además tiene ese tumor productor de andrógenos, y pues desde luego puede exponer al producto a estos andrógenos y de alguna manera generar alguna ambigüedad sexual. No necesariamente tiene que ser genético el problema, sino también puede ser esto. Y ahorita en los ejemplos, si los analizan bien en los casos clínicos que les dejé, aunque ahí es una cuestión genética, digamos que hay un desarrollo genético normal, al final la manifestación clínica se presenta diferente, porque sí hay andrógenos, pero van a ver que a lo mejor no hay receptores adecuados para la acción de los andrógenos. Entonces, por ejemplo, sí puede haber producción de andrógenos en un varón, pero si no hay receptores para estos andrógenos, entonces, ¿qué sucede? Bueno, pues que no se desarrollan los conductos de Müller, o los conductos de Wolff, perdón, y que de alguna manera puede condicionar alteraciones o ambigüedades sexuales. Entonces, todo depende, o sea, es un todo, ¿no? Sexo genético, sexo gonadal, y desde luego toda la cuestión, el rol que le asigne la sociedad a estos pacientes. Pero también depende de la etapa de embarazo en la que se encuentre, ¿no? Entonces sí, no necesariamente es genético, ¿eh? Gracias, doctor. ¿Alguien más? Bueno, analicen bien los casos. Tienen de aquí al miércoles, digo, bueno, al martes a las 12 de la noche. Es algo muy sencillo. Y en cuanto pues, los tengan, me los van enviando para que yo los vaya revisando, ¿sale? Nos vemos el miércoles, por favorcito, por mí. Vemos desarrollo sexual normal. ¿Sale? Cuídense, saludos. Buen inicio de semana. Ya los despertó el gallo por ahí. O se quedó dormido el gallo, más bien. Gracias, doctor. Hasta luego. Cuídense, bye. Gracias, doctor.